Este día vamos a estar reflexionando en Hechos 15, los versículos 1 al 35. Hechos 15, en los versículos del 1 al 35. Y la reflexión de esta mañana se llama Salvos por Gracia. Recuerdo que hace un par de meses, ya varios meses atrás, yo miraba un video de una señora que estaba enseñando en una iglesia. Y estaba hablando acerca de la salvación. Y ella ocupaba una metáfora, ¿no? Sería una ilustración para poder explicar lo que ella quería dar a entender, y se las trasladó tal cual. Ella decía de que nosotros alcanzábamos salvación por gracia. El cristiano, decía esta señora, no sé de qué país era, que alcanzábamos salvación por gracia, pero que nosotros recibíamos el mínimo requerido de parte de Dios, y yo utilizaba una evaluación o un examen que uno realiza para aprobar una materia. Aquí en el país, por lo menos en la gran mayoría de instituciones académicas, creo que el 6 sigue siendo el mínimo. Y 6 es el mínimo con el que uno puede pasar una materia, que por cierto yo era de esos alumnos que iba de 6 en 6, pero y después Dios me llevó al arrepentimiento cuando me asustaron que casi vuelvo a repetir varias materias en la universidad, y ya mejoré considerablemente en su momento. Pero las personas, muchos se conforman con el 6. Pero esa señora dice, no podemos conformarnos porque Dios nos da el mínimo requerido, es decir, el 6, gratuitamente. Todos acá tenemos el 6, así que todos estamos en aprobación mínima. Pero no nos queremos quedar ahí. Queremos ser mejores, queremos perfeccionarnos. Y si tú quieres un 10, es tu trabajo. Tú tienes que esforzarte para llegar al 10. Eso es salvación por obras. Porque de alguna manera está diciendo de que tienes el mínimo requerido de parte de Dios, Dios te aprueba gratuitamente, pero necesitas algo más para poder vivir. Y esa que es una herejía, evidentemente, es una herejía que está manipulando y tergiversando las escrituras, diabólico y satánico, que destruye totalmente la enseñanza de Cristo y pervierte a la iglesia, que es algo reciente de estos últimos meses. Es una lucha que nos enfrentamos hoy, pero es una lucha que la iglesia se ha enfrentado desde siempre. Y la evidencia es el capítulo que vamos a estar reflexionando, Hechos 15, donde se nos muestra en Hechos 15 cómo se genera una discusión, precisamente en lo que estoy diciendo, en el ejemplo que les doy. Los judaizantes decían, y que habían creído en Jesús, es necesario circuncidarse para alcanzar salvación, mientras que Pablo y Bernabé, que son los personajes que aparecen en el relato bíblico de esta porción, decían, no, la salvación es por gracia, nada debemos de hacer. Por eso mi intención en estos próximos minutos es procurar convencerte, por cuanto Jesús salva por gracia, pon tu fe en Él y descansa en su obra. Y esto lo vamos a ver en 3 puntos. El primero de ellos es la oposición a la salvación por gracia, esa oposición que constantemente nos enfrentamos, ya sea en nuestro propio corazón o a través de enseñanzas externas, de que la salvación es por gracia. El segundo punto es entender que la salvación por gracia es mediante la fe, únicamente la fe en Cristo Jesús. Y como tercer y último punto estaremos hablando del consuelo de vivir bajo la gracia de Dios. Y vamos al primer punto, la oposición que enfrentamos o que se enfrenta la enseñanza bíblica de que la salvación es por gracia. El libro de Hechos, si pensamos en el libro de Hechos, él comienza relatando la historia de cómo la iglesia continúa aquella obra, es decir, nosotros, la iglesia, y la iglesia de ese entonces, continúa desarrollando la obra que fue iniciada por Jesucristo aquí en la tierra, en su humanidad. ¿Cuál fue esa obra? La predicación del evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Ese evangelio que Jesucristo predicaba hasta su muerte y resurrección en la cruz, Él asciende, así comienza Hechos, asciende al cielo, y la iglesia, y les recuerda, y recibiréis poder y me serán testigos hasta los confines de la tierra. Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y comienza la historia a contarnos de cómo el evangelio
comenzó a avanzar sin que nada lo detuviese, pero no sin enfrentar múltiples dificultades, y hasta el día de hoy sigue enfrentando el Evangelio múltiples dificultades, y nuestro llamado es a permanecer firmes y predicar la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 14, el previo, para tener un poquito de contexto, en los capítulos 12, 13, 14, se nos comienza a contar cómo Pablo y Bernabé estaban desarrollando una obra misionera, estaban predicando la palabra de Dios, y entre aquellos que se convertían estaban los judíos. Muchos de los judíos creían en el Evangelio, pero una gran cantidad de judíos rechazaban el Evangelio, y esos eran los que después atacaban a Pablo. Entonces el ataque contra el Evangelio lo vemos que surgió muchas veces, en muchas ocasiones, porque los judíos comenzaban a generar revueltas en contra de la predicación de Pablo y Bernabé. Pero también se nos cuenta en los capítulos anteriores que muchos gentiles, es decir, aquellos que no nacieron en Israel, aquellos que no tenían conocimiento de las tradiciones judías, aquellos que no tenían y no entendían la ley que Dios había entregado, no sabían nada de los sacrificios y todo el sistema de sacrificios establecido por Dios. Los gentiles eran ajenos a esto, pero ellos escuchaban el Evangelio de Jesucristo, de la salvación por gracia, y su corazón se llenaba de gozo. Cuando llegaron a Antioquía a predicar, los gentiles en Antioquía se gozaron de escuchar el Evangelio. Pero judíos escucharon porque habían judíos y sinagogas por muchas de estas ciudades donde ellos predicaban, y muchos recibían y otros rechazaban el Evangelio. Entonces, nos está contando el texto, el capítulo anterior, que luego de pasar por varias ciudades, Pablo y Bernabé reúnen a la iglesia y comienzan a presentar un reporte. El reporte era cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y la iglesia se gozaba de escuchar cómo Dios, a través de ellos dos, Pablo y Bernabé, llevaba el Evangelio a múltiples personas, y cómo impartía gozo conocer que la salvación era por gracia. Y es ahí donde entra el capítulo que estamos reflexionando en este momento. El versículo 1 nos dice: y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El Evangelio estaba enfrentando otro contratiempo, pero en esta ocasión no venía de afuera, venía de dentro de la iglesia. Lo que nos está diciendo es: algunos descendieron de Judea y decían, para completar tu salvación es necesario que te circuncides. Y solo explico brevemente: la circuncisión fue dada por Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios, a Israel, como señal. La circuncisión en sí misma no salvaba, era una señal de aquellos que pertenecían al pueblo de Dios. Era practicada en los hombres, y las mujeres entraban al pacto a través del esposo, a través del hombre. El hombre era el circuncidado, los hombres eran los circuncidados, y las mujeres que estaban con ellos también formaban parte del pacto, y la circuncisión era una señal, tenían que obedecerla, porque Dios así lo ordenaba. Entonces, es lo que los judíos aquellos judíos creyentes y que habían escuchado el Evangelio y creyeron, comenzaron a pervertir desde adentro la enseñanza de la salvación por gracia. Así que muchos gentiles estaban escuchando y recibieron el Evangelio, se gozaron, pero de repente entre ellos mismos, aquí está diciendo que vinieron de Judea muchos judíos y dijeron: la salvación sí es por gracia, pero debes de circuncidarte. Lo que ellos estaban vendiendo era una salvación, no negaban la salvación por gracia, pero agregaban algo más. Similar al ejemplo que les dije al inicio. Todos tenemos el mínimo para aprobación según esta señora. Todos por gracia tenemos el 6. Pero para hacer plena nuestra salvación es necesario que nosotros hagamos algo. Eso es una enseñanza reciente. Hace años atrás, no sé si usted lo escuchó, yo recuerdo haber estado en más de algún velorio escuchando a un pastor decir: Dios ha hecho el 99% y nosotros debemos de hacer el 1% para que la salvación sea plena. Herético, algo totalmente fuera de las Escrituras, diabólico y satánico. Todo aquello que pervierte el Evangelio debemos de verlo de esa manera. Es algo totalmente satánico. No puede venir de Dios. Y es lo que estaba pasando acá. Gente que dentro de la iglesia comenzaron a pervertir la enseñanza, se acercaron a los gentiles y les dijeron: no, es necesario que ustedes agreguen algo más a la salvación.
Entonces, la predicación del Evangelio, que estaba avanzando firmemente, siempre enfrentó dificultades y hasta el día de hoy sigue enfrentando dificultades. Y antes de continuar evangelizando las otras ciudades, se tomaron una pausa, porque el texto nos está diciendo de que cuando llegaron los de Judea, Pablo y Bernabé escucharon esta enseñanza, se generó una discusión entre ellos. La discusión, debemos de imaginar, probablemente yo imagino que fue algo acalorada, porque el texto dice que la iglesia en Antioquía y los alrededores, los que estaban ahí, dijeron esto no se resuelve. ¿Quién tiene la razón? Así que ellos decidieron, bueno, Pablo, Bernabé, ¿saben qué? Diríjanse a la iglesia en Jerusalén, el centro de comando, digamos, de donde surgió todo. Pablo y Bernabé iniciaron su viaje misionero desde Jerusalén. En Jerusalén se oró por ellos, se les impuso manos, el Espíritu Santo los escogió y fueron enviados desde Jerusalén a predicar el Evangelio. Hoy estaban regresando a Jerusalén a resolver una situación que se había generado y que estaba generando una separación entre los creyentes. Para salvarnos, ¿necesitamos hacer algo más? ¿O solo tengo que creer en Jesús? Y eso es todo. No lograron ponerse de acuerdo. Y lo que podemos ver acá es que, una vez más, los de Judea no estaban negando la salvación por gracia, pero estaban menospreciando la obra de Cristo. Estaban volviendo inútil la obra de Cristo. Y si pensamos históricamente, cualquier cosa que nosotros agreguemos a la salvación, cualquier cosa, por muy ínfima o pequeña que pueda llegar a ser, eso que agreguemos a la salvación, eso pequeño se va a volver tan grande en nuestra mente y corazón que va a sustituir la salvación por gracia y va a sustituir el sacrificio de Cristo. Nuestro reto hoy es tratar de identificar muchas veces qué estamos creyendo o qué es lo que nosotros estamos agregando, creyendo que de esa manera nuestra salvación se perfecciona. Y muchas veces caemos en una situación bastante difícil de llegarlo a identificar. Dios debe de darnos sabiduría. Así que esta diferencia los lleva de nuevo a Jerusalén. Partieron de Antioquía, partieron de esa región de Galacia. Antioquía no está en Galacia, pero Galacia y Antioquía, de esa zona de ahí partieron de regreso a Jerusalén para poder resolver esta situación. Y nos dice el versículo 4 y 5. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto era un cáncer, hermanos. Eran regiones separadas. Muchos judíos estaban creyendo. Ellos salieron de la región de Antioquía, donde está de Listra, de Derbe, Iconio. Ellos salieron de regreso a Jerusalén, dejando atrás este cáncer de salvación por obras. Llegaron a Jerusalén para resolver la situación. Probablemente pensaron esto va a ser relativamente fácil porque compartimos la fe en Jesucristo, pero llegando a Jerusalén, el lugar principal donde surgió, donde salen las misiones en Hechos, ya ese cáncer estaba corrompiendo y pervirtiendo la enseñanza de Jesucristo. Y se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el Evangelio y querían que los gentiles también cumplieran el rito, que fueran y viviesen según la orden de Moisés. La ley de Moisés se refiere a las leyes. Cuando habla de Moisés se está refiriendo a la Torá, a lo que Dios estableció por medio inicialmente de Moisés y que entregó por medio de Moisés. Entonces, esta falsa enseñanza, hermanos, es totalmente destructiva. Y si lo pensamos bien, los fariseos parecían ser las personas idóneas para poder cumplir o llevar a cabo ciertas funciones de importancia en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos habían sido enseñados desde pequeños en la ley, en las escrituras. Desde muy pequeños comenzaron a aprender. Entonces, al crecer y madurar y toda su vida conociendo las costumbres, los rituales, la ley que Dios había establecido, el sistema de sacrificios, parecía ser que ellos tenían mucho terreno ganado. ¿Por qué?
Porque el Evangelio está anclado al Antiguo Testamento, a las Escrituras. Si pensamos en la Biblia, vemos el Antiguo Testamento como esas promesas y vemos el Nuevo Testamento como el cumplimiento de esas promesas. Yo no puedo entender el Nuevo Testamento si yo no entiendo el Antiguo Testamento. Y yo no me voy a quedar sin entender el Antiguo Testamento si yo lo leo aislado del Nuevo Testamento. Claro, para ellos en ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero tenían las Escrituras. Jesús mismo enseñó las Escrituras, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Jesús lo utilizó y predicó a partir del Antiguo Testamento. Entonces, aquellos que habían sido instruidos desde niños en esas Escrituras tenían mucho terreno ganado. Los fariseos. Y los judíos, los apóstoles judíos, enseñados de igual manera, fue los que Dios utilizó para expandir el Evangelio. Pero eso nos muestra precisamente la salvación por gracia. Porque el mismo grupo de personas, unos creyeron para salvación, pero otros rechazaron el mismo mensaje. Porque la salvación es por gracia, no por lo que podamos hacer o por lo que podamos conocer. Ese mismo entendimiento se volvió arma de doble filo en los fariseos. Ellos tenían mucho terreno ganado, pero no creyeron. Al contrario, rechazaron y no estaban dispuestos a dejar atrás sus tradiciones, los rituales, el sistema de sacrificios, la circuncisión, que en el Nuevo Testamento también la circuncisión es equiparada con la pureza del corazón. Es necesario que nosotros seamos circuncidados en el corazón y no en el exterior, dice Pablo después, refiriéndose que necesitamos un cambio de nuestro corazón, que es ahí el problema en el corazón, donde está el pecado, donde se manifiesta nuestros deseos pecaminosos. No físicamente, no ninguna obra externa o humana, sino una obra plenamente hecha por Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos, y si pensamos lo difícil de lo que les comentaba, es difícil muchas veces tratar de enumerar desde una enseñanza las múltiples formas en las que vemos salvación por obras hoy? Al inicio les daba un ejemplo. Ayer hablando con un hermano, él me comentaba que escuchaba una enseñanza que decía: la salvación la has recibido por gracia, pero para tener la unción necesitas esforzarte mucho. No sé ese hermano a qué se refería con unción, pero si entendemos la unción de manera bíblica, es el Espíritu Santo en nosotros. Lo que tendríamos que entender es: somos salvos por gracia, pero en el día a día vamos a caminar por obras, porque el Espíritu Santo es el que obra en nosotros diariamente y perfecciona en nosotros la salvación. Y si yo debo de esforzarme para que el Espíritu Santo obre en mí, entonces, ¿quién está obrando? ¿Es Dios o soy yo? Soy yo. ¿Y a dónde voy a terminar? Frustrado, amargado, caminando hacia el infierno. Porque la salvación no depende de nosotros. ¿Cuántos acá, siguiendo y pensando cómo podemos ver esto hoy en día en nosotros, cuántos acá han comenzado a servir en algún ministerio y cuando menos han sentido están obrando queriendo cumplir un requisito que el pastor o los líderes están pidiendo? Y han caído y han pensado, ya sea el discipulador, discipuladora, pastor, y dice en su corazón, comienza a servir con alegría, pero de repente él se comienza a sentir anclado y amarrado que debo de hacerlo porque no quiero que la autoridad me reprenda. Quiero recibir el reconocimiento de esta persona. Quiero que se me reconozca esto. De esa manera nosotros podemos caer en el grave pecado de vivir por obras y no por gracia. No enfocados en Dios, sino enfocados en las personas, en este mundo, para agradar y satisfacer a las personas. Eso te va a llevar a la frustración, a la culpa. Porque te vas a dar cuenta de que no eres capaz de cumplir los requisitos de absolutamente nadie. Y yo voy a volver a ese tema un poquito más adelante porque el texto nos da pie para poderlo hacer. Entonces, enumerar desde una enseñanza cada una de las formas en las que hoy podemos estar viviendo por obras se vuelve sumamente difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Permanecer en la enseñanza correcta, en la enseñanza bíblica correcta. Eso está como aquel que quiere detectar todos los billetes falsos. ¿Cómo le enseñan al cajero a detectar el billete correcto?
Usted debe de identificar cuál es el verdadero. Memorícelo. Y así va a poder identificar todos los que son falsos. Nuestro llamado es identificar y poder escudriñar las Escrituras, el Evangelio, de manera correcta. Sumergirnos de cabeza en el Evangelio para poder identificar, tener discernimiento, porque Dios nos da su Espíritu quien nos guía, para identificar toda enseñanza falsa que se levante en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder detectar aquellos momentos donde comenzamos a obrar nosotros creyendo que ese obrar nos va a dar el favor de Dios. De eso predicaba Pastor Javier 2 domingos atrás, acerca de que nosotros ya tenemos el favor de Dios y nada podemos hacer. Dios nos ha salvado por gracia. Entonces, cuando volvamos a la escena, llega Pablo, Bernabé a Jerusalén, estaba toda la iglesia, digamos como nosotros, estaban todos reunidos, entre todos, en la iglesia estaban probablemente los de la secta de los fariseos, y estaban los ancianos y los apóstoles, todos reunidos, escucharon. Se levantaron los fariseos y dijeron: circuncídenlos, es necesario que cumplan la ley de Moisés. Así que el texto nos lleva a entender o nos hace ver de que los ancianos, que son los líderes de la iglesia, y los apóstoles, también parte del liderazgo de la iglesia que Dios estableció, se apartaron a discutir y a deliberar acerca del tema. Y llegaron a la conclusión de que es el segundo punto: la salvación por gracia es mediante la fe únicamente en Cristo Jesús. Dice los versículos 6 en adelante. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Y es que Pedro se levantó a partir de la experiencia y él recordó cómo él predicó y Dios salvó tanto a gentiles como a judíos y no hizo ninguna distinción. Probablemente él estaba hablando en los primeros capítulos de Hechos. Se menciona a Pedro que una vez recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llegó a ellos. Nos cuentan los primeros capítulos, inmediatamente después de que el Espíritu vino a la iglesia, aquello que Dios había prometido, que Jesús había prometido, Pedro se levanta y comienza a predicar la palabra de Dios. Y se convirtieron aproximadamente unos 3,000. Muchos creyeron. Y lo que está diciendo es: nosotros los que somos judíos, que nos hemos circuncidado, fuimos salvos. Pero ellos que no han sido circuncidados, fueron salvos. Entonces, la salvación es por gracia, hermanos, es lo que estaba diciendo. Porque Dios no hizo una distinción, no solo salvó judíos de entre todos, salvó tanto judíos como gentiles. Esto sorprendió a muchos. El texto nos dice en el versículo 12 que hubo un silencio, probablemente un silencio incómodo, porque entre ellos había muchos judíos que estaban exigiendo la circuncisión de los gentiles, porque así lo habían aprendido de la ley. Y en ese silencio, en el versículo 12 nos dice, toda la multitud hizo silencio. Ese momento de silencio, tanto Pablo y Bernabé lo utilizaron para recordar y hablar acerca de las cosas que Dios había hecho a través de ellos y cómo los gentiles habían alcanzado salvación por gracia. Ellos comenzaron a contar desde que fueron enviados de Jerusalén hasta ese momento en su vuelta, por todas las ciudades que pasaron, cómo Dios había estado salvando por gracia a gentiles como judíos, por mera gracia. Y dice, y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Luego de que ellos hablaran y se quedaran callados, se levantó alguien más
de entre este concilio. Si pensamos, este fue prácticamente el primer concilio de la iglesia. Se reunió la iglesia para debatir y refutar una herejía que estaba trastornando la iglesia y la enseñanza bíblica que Jesús había dado. La salvación es por gracia y no por obras. Así que la iglesia se reunió para enunciar, para confesar como iglesia lo que se cree. Y la confesión era: somos salvos por gracia. Pero en ese momento, cuando estaban reunidos y estaban ya en ese momento, después de que Pablo y Bernabé hablaron, dice el texto que se levantó Jacobo. Jacobo, que ya les explico, leamos primero, dice Hechos 15, los versículos 13 hasta el 18. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió, diciendo: escuchadme, hermanos, Simón, se está refiriendo a Pedro, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace sobre todo esto, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo, hermanos, es llamado Santiago, quien escribió la carta que lleva su nombre. Usted lo puede buscar en la Biblia, Santiago. Este hombre era el hermano de Jesús, medio hermano, por decirlo así. Era el hermano de Jesús. Este hombre era de importancia. Dicho en nuestro idioma, era un judío de hueso colorado. Era un hombre de oración. Era un hombre que escudriñaba las Escrituras. Un hombre educado desde su infancia en las Escrituras, en la ley, en las tradiciones, en el sistema litúrgico de sacrificios para el perdón de pecados. Hermano de Jesús. Jesús, después de su resurrección, lo fue a visitar a él. Era un hombre de mucho respeto y renombre en la iglesia. Es más, en Gálatas se nos dice que Simón Pedro, que Juan, el discípulo amado, y Santiago, Jacobo Santiago, aquí se está llamando Jacobo, eran los pilares de la iglesia. Pablo mismo habla acerca de ellos como los pilares, ellos los que Dios había establecido y levantado para sostener y continuar la enseñanza y tratar de preservar la enseñanza bíblica. Un judío de judíos, podríamos decir. Entonces, los fariseos pudieron haber dicho en ese momento: se levantó Jacobo, guarden silencio. Él nos va a apoyar, él nos va a dar la razón. Él es un hombre educado en la ley y en nuestras tradiciones. Pero Jacobo hizo totalmente lo opuesto. Y Dios lo utilizó. Porque si vemos el relato, Simón Pedro habló acerca de lo que Dios había hecho con él un par de años atrás, 5, 6, no sé cuántos años atrás. Dios había obrado a través de Pedro y muchos gentiles creyeron. Pero Jacobo estaba utilizando algo en lo cual toda la iglesia, los ancianos y los apóstoles estaban de acuerdo: las Escrituras. Y él dijo: hermanos, confirmo lo que Pedro dice. ¿Por qué? Porque el texto bíblico, las Escrituras, los profetas nos dicen en Amós 9, del 11 al 12, que lo leímos al inicio en la liturgia, Dios dijo que restauraría el tabernáculo de David, y en ese lugar iban a adorar tanto judíos como gentiles. Así que, hermanos, y después dice: no molestemos a los gentiles. No molestemos a aquellos que de entre los gentiles se han convertido. No pongamos carga sobre ellos. ¿Para qué obligarlos a circuncidarse si no es necesario? Ellos seguirán siendo salvos. Dice que no molestemos a los que entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que 3 cosas le vamos a pedir a ellos. Pidámosles 3 cosas. Y esas 3 cosas son que están en el texto bíblico, versículo 20, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, 2, y 3, de lo estrangulado y de sangre. En primera instancia esto parece
ser contradictorio. Es como que les está diciendo, son salvos por gracia, pero tienen que hacer estas tres cosas. Parece ser que Jacobo, Santiago, estaba pidiendo que obraran para ser plena su salvación, pero no es así. El versículo 21 no los confirma y lo explica. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. A lo que se refiere es lo siguiente. Pablo y Bernabé fueron enviados a predicar en las múltiples ciudades donde ellos andan predicando alrededor. Hay judíos, y donde hay judíos hay sinagogas, y donde hay sinagogas se lee la ley, se lee las escrituras, y el evangelio parte, se explica, y es necesario hasta el día de hoy para entender, escudriñar las escrituras. Espero explicarme con esto. Y lo que les está diciendo, no sean de tropiezo. Hay que pedirle a los gentiles que no sean de tropiezo y que no hieran la susceptibilidad religiosa de los judíos. ¿Por qué? Es que los judíos están amarrados a las costumbres y luchan por dejarlas. Luchan por dejarlas atrás. Y muchos consideran que practicándolas se mantienen en la salvación, lo cual no es así. En cambio, los gentiles no los amarra eso. Ellos, los gentiles, no conocen la ley, no conocen costumbres, no conocen sistema de sacrificios, ellos no conocen nada de lo que Dios entregó. Es más, muchas de las cartas, cuando tú lees las cartas, muchas de ellas difieren en su contenido, si son dirigidas a judíos o si son dirigidas a gentiles. Muchas veces aquellas que van dirigidas a gentiles, es necesario explicar ciertas cosas a detalle acerca del Antiguo Testamento, para que puedan entender. ¿Acaso no es lo que nosotros hacemos hoy? Si nosotros no escudriñamos con conciencia el Antiguo Testamento, en los sistemas de sacrificios, en todo eso, nosotros nos perdemos fácilmente. Cuando uno lee la ley, cuando uno lee el Levíticos y ve un montón de medidas por todos lados, o uno comienza a ver todo el sistema de sacrificios, bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué me sirve para mí? ¿Qué tiene eso para mí hoy? ¿O no tienen esa lucha ustedes? Yo tengo esa lucha. Cuando estoy leyendo, ¿qué significa esto? Mi hijo me pregunta, papá, ¿qué significa esto? Y eso está amarrado al Antiguo Testamento o está amarrado y a veces no le puedo contestar. Tengo que estudiarlo más. No te puedo contestar ahorita, le digo. Es que el gentil, el que no fue educado, es lo que le está diciendo Jacobo, aquel que no fue educado en la ley tiene la libertad y no se debe a la ley. Pero ahora bien, por favor, no sean de tropiezos, no sean idólatras y no sean inmorales sexualmente. Vivan y procuren vivir como el llamado que recibieron, que fue en gracia, y no sean de tropiezo aquellos que conocen la ley, porque Moisés tiene quien lo lea todos los sábados, todos los días de reposo. Entonces no estaba contradiciéndose, simplemente les estaba pidiendo de que ellos debían de vivir de una manera digna, correcta, según el llamado que han recibido. Pero algo interesante que vemos acá en todo esto, que quiero recalcar, que se menciona, es que no podemos poner carga sobre las personas que nosotros no podemos llevar. Fue lo que Pedro dijo. ¿Cómo es posible que vamos a ponerle una carga a los gentiles que nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Y es que muchas veces exigimos a las personas cosas que no hacemos. Muchas veces nosotros comenzamos a exigir un buen trato y nosotros no tratamos bien a las personas. Y eso se une a lo que le comentaba en un inicio. ¿Cuántas personas muchas veces se comienzan a sentir presionados por las autoridades y terminamos queriéndolos agradar a ellos y no a Dios? ¿Cuántos quieren agradar a personas antes que agradar a Dios? Pero también aquellos que están en autoridad y que estamos en autoridad, ¿cuántas veces comenzamos a poner cargas demasiado pesadas sobre las personas que ni nosotros podemos llevar? Y eso nos lleva a vivir por obras, agregar algo a la fe. Y otro ejemplo, ¿cuántos muchas veces han pensado y han dicho, ¿por qué me va mal financieramente si yo ofrendo siempre, si yo soy generoso? Inmediatamente estás condicionando tu ofrenda a un beneficio.
y no ofrendas, sino obtienes un beneficio. Eso es agregar obras a la salvación. Porque si un ejemplo bíblico es Job, Dios mismo dijo: ¿has visto a alguien tan íntegro como él? No hay ninguno otro en el planeta. Después de esas palabras podríamos pensar: Job vino todas las mejores bendiciones de toda su vida. No, inmediatamente vino, siendo el hombre que Dios mismo dijo, no hay otro como él, inmediatamente después vino las peores desgracias de su vida. Dios da la salvación por gracia. Debemos de guardarnos y analizarnos, examinar nuestra mente y nuestro corazón, de estar agregando cosas a la salvación, creyendo que de esa manera completamos la salvación, vivimos, nos santificamos por nuestras propias obras, nos purificamos por las cosas que creemos. Guardémonos, porque eso es diabólico. Y eso me lleva al tercer punto. Yo te quiero invitar a que vivas bajo el consuelo de saber y entender de que la salvación es por gracia. Hay un consuelo en esto. Y lo podemos ver en las Escrituras. Luego de este concilio, se da por concluido. El texto bíblico nos dice que decidieron los apóstoles, los ancianos, la iglesia, enviar una carta escrita de regreso con Pablo, Bernabé, con Judas, llamado Barsabás, y con Silas, de regreso a las iglesias. Salgan de Jerusalén, redactaron una carta y léanselas a los hermanos. ¿Cuál fue la resolución del concilio? Salvación por gracia y no por obra. Se lo van a leer y a explicar a los hermanos. Y llegado al lugar, entregando la carta, y se lee lo que se había concluido, que prácticamente la carta incluía lo que Jacobo había dicho. Leamos el versículo 28 y 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Esa fue la resolución. El concilio fue valiente. Ellos tomaron una decisión importante de defender la fe, defender la enseñanza bíblica correcta, porque eso iba a resguardar a la iglesia. Esa herejía debía de ser detenida, cortada de raíz. Y entendemos que después de esto comenzó a generarse una división cada vez más fuerte entre aquellos judíos que defendían la ley, ebionitas, muchos salieron de ahí, se volvieron ebionitas, aquellos que después que defendieron la sana doctrina de la salvación por gracia, lo que provocó gran persecución en la iglesia de Jerusalén. Y sabemos que con el tiempo esa iglesia comenzó a ser la más dañada y afectada, porque estaban en aquel lugar que era judío, de tradiciones y costumbres y ritos judíos. Y la iglesia estaba rechazándolo completamente, diciendo que la salvación es meramente por gracia. Y el texto nos dice en el versículo 31 que cuando fue leída la carta, los gentiles lo recibieron con un gran gozo por el consuelo que les impartía. Claro, es que no tenían que hacer nada. Ellos respiraron en paz y dijeron: no necesitamos nada, Dios nos ha entregado la salvación. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, nada debemos de hacer. De menos era lo que les pedía, por eso dice, es lo esencial, lo básico, no ser idólatras. Eso está hoy vigente. Tú no tienes que ser idólatra. Tienes que identificar aquellos ídolos que en tu corazón se levanten, derribarlos y luchar todo el tiempo. Porque como Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y abstenernos de la inmoralidad sexual. Nada fuera o lejos o loco o extrambótico estaba pidiendo, es lo esencial. La vida cristiana, lo básico, no ser idólatras. Pero entender, la salvación es por gracia y la iglesia vivió en consuelo. Pero ¿cómo ese consuelo se vuelve nuestro consuelo de manera práctica y diaria? Y si tú nos visitas por primera vez, quiero que reflexiones en esto. Lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer nuestra condición como pecadores. Recordar de dónde Dios nos ha traído, de dónde nos ha sacado y cómo nos ha mantenido acá. Pablo, en su carta a Romanos, lo extiende considerablemente. Capítulo 2, capítulo 3 son los que más desarrollan tal vez este tema. Al final del capítulo 2, 29 es donde dice, la circuncisión del corazón es lo que realmente necesitamos, hablando de algo espiritual.
La circuncisión del corazón se refiere a purificación de pecados. Es lo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Pero inicia también reconociendo de que somos pecadores, de que tú eres pecador y que necesitas a Cristo Jesús todo el tiempo. Romanos 3:23 indica, todos pecamos y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, nadie puede alcanzar la gloria de Dios. Nadie. Es imposible. Por tanto, si no podemos, ¿qué necesitamos? Perdón. Perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos, reconocernos como pecadores. Sin embargo, entendemos que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo. Por nosotros mismos no podemos arrepentirnos. Si tú piensas que tú eres suficientemente bueno para ver tu pecado y arrepentirte por ti mismo, estás en un error. Fue Dios, por medio de su Espíritu y la palabra que mora en tu corazón, quien te llevó a ver tu propio pecado y reconocerlo. No fue tu astucia. Fue Dios quien mostró misericordia y gracia para ver tu propio pecado y confesarlo. Así que, entendiendo que nada podemos hacer, ¿qué ha hecho Dios? Decidió salvar gratuitamente. Decidió extender esa salvación. Y como leímos en el versículo 9, sin nosotros pedir absolutamente nada, y Dios no pide nada de nosotros, mejor dicho, Él decide salvarnos y purificarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y el versículo 11 dice, se confirma, cuando Pedro se levanta y dijo, hermanos, creemos que somos salvos únicamente por gracia. Pero ¿cómo la fe nos purifica? ¿Cómo esta fe nos purifica diariamente? Eso es entendiendo que es por medio únicamente de Cristo Jesús, colocando nuestra mirada y nuestra fe en Jesús y en su obra. Es colocando nuestra confianza plenamente en que Dios ha obrado. Dicho de otra manera, es como cuando un hijo está en casa. Un hijo está en el hogar y en condiciones tal vez mínimas, el hijo tiene la confianza y dice, tengo hambre. Y sabe que hay comida en casa. Sabe que se acerca a la refri, probablemente aunque sea agua va a encontrar, pero va a encontrar algo. Sin esforzarse, sabe que va a estar ahí. Tal vez no entiende, pero los focos se encienden, no sabe que se paga un recibo de luz. Entonces, algo así es. Jesús es el que trabajó. Él obró arduamente para agradar al Padre. Él cumplió todos los requisitos de la ley y todo lo que la ley demandaba, Él lo cumplió a cabalidad y a perfección, sin ningún margen de error, perfectamente y sin pecado. Y el resultado, la paga, lo que obtuvo como resultado de su obediencia, Dios lo toma, Jesucristo lo toma y nos los da a nosotros sin hacer nada. Y lo comparte con nosotros. Y nos extiende salvación. Es lo que ha hecho Jesús. Él murió en la cruz. Todo lo que el Padre demandó, Él lo cumplió. Así que entendemos que nadie, ningún pecador, nadie, todos nosotros somos pecadores, somos capaces de heredar la gloria eterna. Y como el versículo 23 de Romanos 3 nos ha dicho que ninguno puede alcanzar la gloria de Dios, es porque somos pecadores. Eso es una realidad nuestra. No podemos nosotros alcanzar esa gloria, sino únicamente aquellos que la van a alcanzar son los que son justos, los que son considerados justos. Pero si nosotros no somos justos y no podemos ser justos, no podemos actuar con justicia, no podemos comportarnos con justicia, siempre buscamos hacer el mal, y es ahí donde entonces entra la fe en Cristo Jesús. Y esa fe, incluso como leímos en la confesión de fe que Pastor Héctor leyó, léalo después, incluso la fe para creer en Jesús es un regalo, no surgió de nosotros. Él la ha colocado en nuestro corazón. Él colocó esa fe en nosotros para poder creer en la obra de su Hijo Jesucristo. Incluso eso, por eso es una grave herejía decir de que vamos a agregar algo a nuestra salvación. Menospreciamos su sacrificio en la cruz, menospreciamos su obra en nosotros. Entonces, cuando hablamos de purificar, que nuestra fe nos purifica, es colocar esa fe en Cristo Jesús, entender de que el pecado merecía ser castigado con muerte.
Entonces, ¿qué sucedió? Jesús nos apartó. Nos hizo a un lado. No subas, yo voy a subir por ti. Tú no puedes subir porque eres pecador. Se necesita, y la ley, el Padre demanda, uno entre los hombres que no tenga pecado. Y Jesús dijo, ese soy yo únicamente. Y subió a la cruz. Y Él recibió la paga del pecado, muerte, muerte eterna. Su muerte es tu muerte. Y su resurrección es tu resurrección. Has muerto al pecado para una novedad de vida, una nueva vida en Cristo Jesús. Y es lo que dice Romanos 3, 24, 25 y leeré el 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Y cuando tú tienes la fe en Jesús, eres purificado. ¿De qué manera? ¿De qué manera aún más práctica? Piensa en algún pecado que hayas cometido, en un pecado con el que luchas, algún pensamiento recurrente. ¿Cuántos luchan con la culpa? Por muchos deseos que tienen, por muchos malos pensamientos que tienen, o alguna práctica pecaminosa, o algún deseo pecaminoso. ¿Cuántos luchan con eso? ¿Cómo tu fe te purifica? Porque tú comienzas a ver que a pesar de tu pecado, no eres rechazado. Que a pesar de tu pecado, tú miras a Cristo y te acercas en arrepentimiento y confiesas tu pecado. Y el perdón ya está para ti. Es necesario confesar ese pecado. Entonces nuestra fe en Él, entendiendo que Él obró y su justicia se nos es imputada a nosotros, somos llamados justos para poder alcanzar la gloria de Dios, lo ponemos en práctica de manera real, diaria, a través de la confesión de nuestros pecados. A través de saber y entender y vernos pecadores y vemos la necesidad de Cristo Jesús. Por más que alguien te quiera intimidar, por más que alguien quiera atacarte y decirte, ¿para qué vas a la iglesia si seguís exactamente igual que siempre? Tú sigues confiando en Jesús y la culpa no tiene lugar en tu corazón y en tu mente. Por el contrario, tú tomas fuerza y dices, es que yo no puedo. Si tú piensas que voy a la iglesia por gusto y que nunca cambio, pues quiero que entiendas que Jesucristo hizo todo en la cruz en mi lugar y su justicia, su obediencia me es imputada a mí y su obediencia activa la tengo yo porque Él murió en la cruz y mi fe puesta en Él me purifica, en el sentido de que me lleva a confesar mis pecados todo el tiempo delante de Él. Hermanos, ¿acaso esto no es consuelo? ¿Acaso eso no te anima? Entender de que no eres rechazado por nuestro Señor Salvador, que cuando pecamos, claro, hay consecuencias, pero no hay ninguna consecuencia que valga comparado a la gloria eterna que nos espera con aquel que nos salvó. Y nos acercamos a Él, eso trae consuelo. El consuelo que recibieron los gentiles, respiraron tranquilos de que la salvación era por gracia, es nuestro consuelo hoy. De que Cristo Jesús nos lleva siempre a Él. Pero hay otras cosas y muchas cosas más que podemos aprender, pero quiero mencionar únicamente 3 para ir concluyendo. La primera de ellas es que, hermano, procura vivir en pureza. Busca la pureza. Y aunque entendemos que la salvación es por gracia y no por obras, consideremos lo que Jacobo dijo. Él comentó y dijo, díganles que no sean inmorales, que renuncien a la inmoralidad sexual. De las cosas que él habló, tal vez la única que es totalmente inflexible es esa, la inmoralidad sexual. Así como en ese entonces se lucha contra la inmoralidad sexual, hoy luchamos con la inmoralidad sexual y eso va a seguir. Entonces debemos de procurar la santidad, confiando en Cristo Jesús, que Él la obró, que tenemos todo lo necesario para vivir en santidad. Hoy en día vivimos en un ambiente, en una idea tan terribles en cuanto a la inmoralidad sexual, que la inmoralidad sexual deja de ser inmoral y se normaliza. Vivimos en un mundo donde la prostitución se normaliza y se ve como algo
como una profesión honorosa. Terrible. Vivimos en un tiempo donde la fornicación, el adulterio, la pornografía son normalizados y algo que practicar. ¿Por qué avergonzarse? Las personas y lo venden como libertad. La libertad de que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que desea, porque cada uno es libre de hacer lo que quiera. No sé cómo va a ser mañana, un par de tiempo, un par de décadas. Pero hoy luchamos con la inmoralidad sexual. Y el llamado es a mantenernos firmes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Aquel que está casado sea fiel a su esposa. Aquel joven que aún no se casa, mantenga puros sus pensamientos, sus caminos. Desee casarse. Para disfrutar de las bendiciones del matrimonio, eso incluye la sexualidad. Debemos de humillarnos ante Cristo y renunciar a toda inmoralidad sexual. Pero lo segundo que nosotros vemos también, algo que debemos de considerar de las recomendaciones de Santiago, de Jacobo, es que debemos de entender correctamente la gracia. Ya me explico un poco más en esto. Es un error creer de que como somos salvos por gracia, puedo pecar porque yo no tengo la capacidad de tomarme de la mano de Dios y arrojarme de Él. Porque ¿quién es más poderoso que Dios? Entonces, si soy salvo por gracia, tengo la libertad de hacer lo que sea. No. Pablo, pensando en esto, en Romanos 6, él habla y dice, quiere decir entonces, porque somos salvos por gracia, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Quiere decir entonces que voy a pecar y voy a abundar en el pecado para que la gracia sea cada vez más. No, porque estaríamos entendiendo mal la gracia. Al contrario, la gracia te impulsa a vivir agradando a Dios. La gracia hace que de tu corazón surja gratitud por Dios y obediencia a Dios. Te impulsa a querer agradarle a Él en todas las áreas de tu vida, en el matrimonio, en los estudios, en el trabajo, en las finanzas. Tú quieres agradar a aquel que te salvó y te debes a aquel que te salvó. Porque la gracia lo que hace es perfeccionar la obra de Cristo en nosotros. Una correcta interpretación de la gracia me impulsa a una mayor santidad, a una mayor devoción a Cristo Jesús. Y algo que decía Jacobo, que estaba mencionando en lo que él escribe, es: dígale que se abstenga de lo sacrificado a los ídolos. Él está pensando en la conciencia del hermano. Entonces la gracia me lleva a mí a entender de que yo no voy a ser de tropiezo para otros creyentes. Yo no voy a buscar ser de tropiezo. ¿Cómo puedo ser yo de tropiezo? Con la forma de hablar, con la forma de vestir, con la forma de comportarse. Hoy en día con las redes sociales, con las cosas que se comparten en las redes sociales, con las cosas que se frecuenta a través de la tecnología, a las cosas que hoy se le da me gusta o se comparte. Todo eso uno debe de saber y entender que por cuanto es libre en Cristo, uno es capaz de poder decir no y limitarse. Porque si no eres capaz de limitarte, entonces no eres libre. Eres esclavo de eso. Tú crees que eres libre. Y tú dices, no, si yo soy libre. Yo puedo darle like a esto, puedo ver estas páginas sin contaminarme. Y yo lo puedo compartir. Es problema de él. Yo soy libre. Lo que estás demostrando es que realmente no eres libre, sino eres esclavo del pecado. La gracia nos hace entender que realmente hay libertad en nosotros y esa genuina libertad, por amor a mi hermano, me lleva a mí a limitarme para no ser de tropiezo. Pablo, hablando de lo sacrificado a los ídolos, dijo, yo tengo libre mi conciencia. Yo puedo comer la carne sacrificada a los ídolos porque eso al final es de Dios. La carne Dios la creó. Yo puedo comer la carne tranquilamente. Y eso, aunque ellos la hayan sacrificado, porque lo que hacían era sacrificar la carne, pero los ídolos como no comen carne, la carne estaba ahí, tomaban la carne, la llevaban al mercado y la vendían. Entonces, la recomendación era, no compres la carne sacrificada al ídolo porque está contaminada. Pablo decía, no, eso no está contaminado, yo lo compro y me lo como, limpio mi conciencia porque no estoy pecando. Y Pablo decía, pero ¿por qué no lo hago? Por motivos de conciencia de mi hermano. No quiero hacerlo pecar, no quiero que él sienta un estorbo.
y que mi forma de vivir y mi libertad en Cristo y esa gracia que yo tengo en Cristo sea un estorbo para mi hermano, así que no compro lo sacrificado a los ídolos. No porque sea pecado, sino porque yo no quiero que mi hermano peque. Ahí hay amor, ahí hay una genuina libertad, que él se abstuvo y se detuvo de hacer algo por amor a su hermano. Y por último, hermanos, hay algo importante que creo que debemos de entender acá, algo precioso que vemos en esta reflexión, en estos 35 versículos, es como la iglesia enfrenta las dificultades. Hermano, tú no estás solo. Tú, como cristiano, como hijo de Dios, no estás solo. Dios está contigo y la iglesia, estamos acá como iglesia, estamos juntos, estamos en Cristo, estamos unidos en Él. Yo no sé cuáles son las luchas que tú enfrentas, cuáles son las tentaciones, los pecados. No sé, siguiendo con el tema que viene hablando Hechos, no sé si tú estás luchando con la conversión de alguien a quien amas, de algún padre, de algún hijo, de algún esposo, esposa. No sé si es tu lucha, doblas rodillas y buscas y tú deseas que se salve. No sé cuál es tu lucha, pero quiero decirte que tú no estás solo. Que ores todo el tiempo, que dobles rodillas e insistas en el Evangelio y en predicarle el Evangelio a esa persona. Quiero que entiendas que la oración es necesaria para que Dios obre en el corazón de aquellas personas que amamos y que el Evangelio llegue, pero es necesario que tú abras la boca, que lleves el Evangelio. Porque algo que podemos ver acá, y una característica que vemos en Pablo y Bernabé, que podemos verlo como representantes nuestros de nosotros, es que ellos salieron de Antioquía y en el camino predicaron el Evangelio. Llegaron a Jerusalén y en el silencio que hicieron ellos, predicar el Evangelio, recordar, Dios hizo esto. Después de llevar la carta, entregan la carta, los hermanos se consuelan, ellos siguen predicando el Evangelio, porque el Evangelio no puede ser detenido, hermano. Tú debes de predicar la palabra de Dios a aquellos a quienes amas, a aquellos a quienes tú quieres que conozcan el Evangelio. Yo tuve un ejemplo en casa de mi madre, quien predicó a mi padre hasta que ambos están muertos, hasta que él falleció. Yo recuerdo siempre a mi madre insistiendo en el Evangelio a mi padre. A mi padre lo amé profundamente, igual a mi madre. Mi madre le insistía, a pesar de que mi padre se oponía al Evangelio abiertamente, directamente, y mi madre supo imponerse en llevarnos a mis hermanos y a mí a la iglesia. Ya mi padre bajó los brazos y dijo, a esa señora no la detengo. A esos niños los va a llevar a la iglesia siempre. Pero ella nunca lo rechazó. Nunca recuerdo que le hablara feo, que lo maltratara, que no procurara servir. Ella le servía, nos pedía, a nosotros nos enseñaba a servirle a mi padre. Quítale los zapatos, andátale las sandalias, llévale el control, llévale la comida, llévale el café, atendelo. Es tu papá, amalo. Y ella predicó el Evangelio hasta la muerte de mi padre. Ruego a Dios que en el hecho de muerte haya iluminado el Espíritu Santo sus ojos y haya abierto su corazón para ver el Evangelio. Tú no sabes. Un hermano me comentaba ahorita, después de la primera prédica, ese es un ejemplo de mi padre, hoy te comento otro ejemplo. Esta persona se acercó, estaba en su lugar de trabajo y estando en el lugar de trabajo, desde afuera alguien llegó y tenía un rótulo que decía, tengo VIH, mantente lejos, pero necesito una ayuda. Entonces lo vio desde lejos, se acercó y le dijo, ¿por qué no entra? Se fueron al baño y estando en el baño le comenzó a predicar el Evangelio. Después de predicar el Evangelio se arrodillaron y comenzaron a orar, a orar. Se levantaron y se fueron. Este hermano me cuenta que años después, siempre estando ahí en el trabajo, llegó y le dicen y le mandan a llamar, mire, licenciado, aquí lo busca alguien. ¿Quién me busca? No sé, aquí lo buscan, venga a ver que aquí lo buscan. El hermano que evangelizó a esta persona con VIH se acerca en aquel entonces y le dice la persona que fue evangelizada, hola, ¿no se acuerda de mí? No, le dice, ¿y usted quién es? Usted me predicó la palabra de Dios hace años aquí mismo. ¿En serio? Le dice, sí. Quiero decirle de que me convertí al Señor y Dios me sanó, le dice. Y hoy yo predico el Evangelio igual que tú. Gracias, pastor, por haberlo hecho. Hermanos, nosotros no sabemos a dónde va a obrar Dios. ¿Cuál es tu llamado? Predicar el Evangelio. Predicar la salvación por gracia.
porque no sabemos a quiénes Dios va a salvar. No entendemos a quiénes va a salvar. Mi llamado es a permanecer firme, fiel, predicando la palabra. Y el libro de Hechos, hay algo hermoso en el libro de Hechos que nos anima y nos impulsa a predicar la palabra, es que al final del libro de los Hechos se nos dice de que Pablo se sentó, dice, en la casa que alquilaba. Y sentado en la casa que él alquilaba, seguía predicando el evangelio libremente. Y así termina. No hay una conclusión. Pablo no murió. Lo que nos dice es que él continuó predicando la palabra y siguió hasta su muerte. Y hasta el día de hoy tú y yo seguimos predicando el evangelio. Y somos el resultado de aquellos que Dios levantó y que predicaron fielmente el evangelio. En ellos nos hemos edificado tú y yo este día. En la enseñanza de los apóstoles que guían hacia Jesucristo. Hermano, no desfallezcas. Esta herejía la iglesia le enfrentó unida. Hoy tenemos que mantener unidos el evangelio puro y predicarlo todo el tiempo. Así que, hermanos, concluyo invitándote a que confíes en Jesús. Guarda tu fe. No confíes en tus obras. Jesús da la salvación por gracia. Por tanto, pon tu fe en Él y en lo que Él ha obrado. Vamos a orar.